Cuando estaba el día de Pentecostés, Ya. Pedro recibió el Espíritu Santo y todos los otros discípulos también. Y así, por el poder del Espíritu Santo, él se levantó y predicó el Evangelio con fuerza. Así, él no tuvo ningún miedo a enfrentarse a la gente, que ellos saben que es cristiano. Y así, él hizo el ministerio de un apóstol, tuvo también conflicto con Pablo, porque Pedro estaba totalmente en sus raíces judíos, y al final de su vida él estaba crucificado. No como Jesús, porque él dijo, si usted me crucifican, por favor no como el Señor Jesús, pero con la cabeza abajo. Y Pedro, cuando escribió estas cartas, él estaba consciente que él va a ser matado luego. Él escribió en sus cartas, yo sé que mi vida se acaba luego. Y sus cartas son casi su herencia que él dejó a la iglesia como mandamiento, como ellos deben portarse y gestionarse en la vida. La primera cosa es cuando se gestiona algo es qué es la meta, dónde es el punto de salida y dónde es el punto de llegada. Cuando yo planifico algo, yo siempre tengo una meta. Sí, Y así tenemos una meta personal. Este es claro. escrito en 1 Pedro 1. Y este meta personal para nosotros es a tener una herencia en el cielo que nunca se va a acabar. La meta es también a ser fiel hasta el fin. Y otra meta, que nuestra fe sea aprobada, porque solamente una fe aprobada y templada sirve. La salvación de nuestras almas es nuestra meta, que conocemos más de Dios, que recibimos la corona de la gloria, que somos participantes de la naturaleza divina y que arrancamos la perdición. Estas deben ser las metas claras para un cristiano. Esta es nuestra meta, pero Dios también tiene metas. Es escrito en 1 Pedro 2. Dios quiere construir un templo de nosotros, que cada uno de nosotros es una piedra en el templo que Dios va a construir. Y Él quiere que somos sacerdotes santos. Y Él quiere que somos su pueblo, el pueblo de Dios. Y Él quiere que damos con nuestra forma de vivir gloria a Él. Y Él quiere cuando nosotros damos la gloria de Él por nuestra forma de vivir y hacemos cosas buenas, que la gente recibe conocimiento de Dios. Porque cuando la gente ve a un cristiano verdadero que se porta distinto, la gente pregunta, mira, ¿cómo es esta persona así y no como todos los demás? Y este meta también tuvo gastos. Siempre un proyecto tiene gastos. Y el gasto de esta meta, que nosotros recibimos la vida eterna y que somos pueblo de Dios después, es que Jesús pagó en la cruz con su vida el precio de nuestra salvación. Sin la cruz no podemos hacer nada. Sin la cruz y el arrepentimiento y recibir nuestro Señor Jesucristo como Salvador en el corazón, esta meta nunca vamos a alcanzar. Nunca vamos a ir al cielo por buenas obras o por ser una buena persona. Sin la cruz nunca vamos a tener reconciliación con Dios y nunca vamos a llegar al cielo. Y para cumplir todas estas metas hay una estrategia. Alguien que gestiona un negocio siempre tiene una estrategia. ¿Qué cosas tengo que hacer para alcanzar este grupo de gente con mi promoción o algo así? El Doggies, por ejemplo, tiene la estrategia de vender sus productos en combos. Cuando tú quizás solamente quieres comer un completo, él te vende también una papa frita y un Claro. Coca-Cola, aunque tú no pensaste en Claro, una papa exacto. frita y un Sí, Coca-Cola. Así, alguien que tiene un negocio siempre tiene una estrategia a vender claro. más. Sí, Y así Dios también
tiene una estrategia y el Pedro enseña en sus cartas qué estrategia nosotros como cristianos debemos ocupar para alcanzar nuestra meta, pero también la meta de Dios. De estas estrategias se puede leer en 1 Pedro 1, 1 Pedro 2 y más adelante. Al principio, una estrategia es cómo nosotros nos portamos como persona. Los comportamientos personales es ser sobrio, also no emocionarse muchas en cosas, pero ser sobrio y vigilar, ver las cosas con una mente fría, porque cuando alguien me molesta no tener rabia, pero ser sobrio y sabio también a decir, esta persona quiere dañarme, pero en realidad es el diablo que quiere dañarme. Así, tranquila. Otra cosa es cuando tenemos preocupaciones, echar todas las preocupaciones a Él, dejar todo en la mano de Dios, como aprendimos el domingo, no poner nuestra mano en la cosa, sacar nuestra mano, que Dios pone su mano en la cosa. Algo que es importante también es ser santo. Este no significa de andar como santos, no. Este significa ser apartado. El mundo hace su cosa, debe hacer su cosa, no decimos nada, pero nosotros no compartimos en este. Y otra cosa es tener temor de Dios. Dios no es mi amigo. Claro, Él me trata como una amiga en decirme que Él ha planificado en su palabra y todo, pero Él es un Dios santo. Hay que tener mucho respeto de Dios. Y otras cosas son dejar sus deseos carnales. Incluso golosería, todas estas cosas. Y todo que alimenta la carne, dejarlo. La Biblia siempre habla de un hombre carnal y un hombre espiritual, y este siempre está en lucha. El hombre carnal es nuestro ser pecador y el hombre espiritual es el hombre en Cristo. Y ellos, cuando estamos en esta carne, en este cuerpo, siempre tenemos esta lucha. Pero cuando yo alimento mi hombre carnal, él va a tener fuerza, pero cuando yo alimento mi hombre espiritual, el espíritu en mí va a tener más fuerza. Así siempre toma una decisión, yo quiero dar un gusto a mi carne o yo me tomo el tiempo para alimentar mi hombre espiritual, orar, leer la Biblia, meditar en la palabra de Dios también, reflexionar qué he aprendido hoy, qué dice Dios a mí por esta palabra, cómo se puede aplicar esta palabra en mi situación ahora. Así es siempre una decisión. La otra cosa es que ser consciente que se es bienaventurado cuando otros hablan mal de mí. No tener rabia cuando alguien habla mal de mí cuando yo estoy cristiana. Cuando me atacan por mi fe, no por mis malas obras. Ser consciente que este es normal y que se burlan. Claro, y la Biblia dice que nosotros vamos a ser perseguidos y la persecución no siempre es a cortar la cabeza, hay persecución en muchas formas, así no pensar que es algo extraño, tener rabia por eso, ser consciente que esto es algo normal. Y en todas estas luchas ser consciente que Dios está en mi lado. Él nunca me deja, Él nunca falla, Él siempre está conmigo. Cuando toda la gente está mala conmigo, Dios está en mi lado. Y quizás dura un poquito, pero Dios siempre gana. Otra cosa es mi comportamiento en la sociedad. Cuando yo estoy con otra gente, ellos deben darse cuenta que yo soy distinta. Al principio es no hablar mal de otras personas. La otra principio es buscar paz. Cuando alguien absolutamente quiere provocar un conflicto, ser tranquilo y ver si se puede resolver el conflicto, y si no, perdonar y dejar a la persona tranquila. No discutir y luchar
todo precio. Y andar honorable no es importante que otras dicen de nosotros, pero es importante que ellos piensan sobre nuestro caminar y comportamiento. Cuando todo hacemos del otro, ellos dicen, ¿qué es esta persona? Y además dice, es cristiano, ¿cómo puede ser este? Pero cuando nosotros nos portamos bien, siempre son conscientes que hacemos todo que hacemos con el principio de hacerlo mejor con todo. Este es bueno. Y en este se trata también de tratar a otros con respeto, no hacer malas cosas, no ser intruso. Siempre ser dispuesto para contar de su fe si alguien pregunta. No tener vergüenza que es cristiano. Cuando alguien te pregunta, ¿y tú eres cristiano? Decir, sí, yo soy cristiana. Y dejar toda la maldad, la envidia, la hipócrita, hablar mal, las festividades. Nosotros hablemos de las obras de la carne antes. Y que es muy importante cuando alguien nos hace mal, no hace mal en contrario. Es muy importante porque tenemos que ser conscientes que el malhechor solamente es herramienta del diablo. Cuando él hace mal, él es víctima también, como conversamos la última vez. Siempre pensar, esta lucha no es contra la gente, es contra el diablo que siembra el mal en la gente. Y ocupa a la gente como él quiere que no se conviertan a Cristo. En el mundo espiritual es importante de resistir al diablo. Cuando él tienta y ataca, resistir, decir no. De veces hay una situación y se tiene muchas ganas de no comportarse como es escrito acá, pero decir no, así no voy a hacer. Y de veces es importante de no confiar en sus emociones, de ocupar su mente y su voluntad y decir no. Y siempre hay que esperar en la gracia de Dios. Cuando nosotros cometemos un error o cualquier cosa, siempre podemos confiar en la gracia de Dios. La otra cosa es ser humilde bajo Dios. No ser orgulloso y no decir, yo hago mis planes, yo hago mis voluntades. No someterse bajo de Dios en humildad y Él va a darte tu lugar después. Y es importante de buscar la doctrina sana y no falsificada. Hoy en el mundo andan muchos profetas falsos que predican y predican, pero cuando se abra la Biblia, ¿es este correcto que ellos dicen? Y la única para preventar prevenir es tomar la Biblia, abrir la palabra de Dios y leer qué es escrito, qué dice Dios. Y cuando cuesta entender, siempre tenemos el Espíritu Santo que revela. Y Dios dijo a ellos que no son tan inteligentes, que no estudiaron teología y todo. A ellos Él va a revelar. Así, cuando cuesta aprender, el Espíritu Santo revela todo. Y ahora vienen algunas instrucciones particulares. Cómo se deben comportar las mujeres. Ellos deben someterse bajo su marido, pero se puede pensar, ¿oh, cómo? ¿Y cuando el marido es malo? Pero acá es escrito para que el marido que no es creyente sea ganado para Dios. Esta es una instrucción clara y cuesta de veces. Pero de veces justamente en este punto Dios aprueba a la mujer. Si ella es rebelde contra su esposo, la bendición se quita. Y cuando ella es rebelde y discuta con su esposo, este es un comportamiento malo que no gusta al Señor. Cuando nosotros tenemos un conflicto, cuando Leo piensa así y yo pienso así,
yo no digo nada, pero yo voy en mi pieza y oro, que Dios revela su voluntad. Y así no tengo que discutir con el Leo, porque Dios va a revelar su voluntad. La otra cosa es ser un poquito consciente cómo se vestía. Una mujer cristiana puede usar rositoro, pero no sobre todo. Se puede ocupar maquillaje, pero decente. Hay mujeres que se pintan como loca y usan mucho oro y un cortito que se ve todo. Y este no conviene a una señora cristiana o una señorita cristiana. Se puede ser linda y todo. Yo no uso maquillaje porque yo pienso, cuando Dios quiere que yo soy colorada, Él me ha dado color. Así, ¿para qué usar maquillaje? Pero cada según su gusto, solamente es importante de no ser extremo en la maquillaje en el maquillaje, en las ollas y todo. Ya. Y siempre ser consciente, el adorno más importante de una mujer es un espíritu manso y tranquilo. Este es el adorno de la mujer, dice la Biblia. Pero los hombres tienen también instrucciones. Ya, ellos deben dar honor a su esposa, no tratarla como un trapicero, pero da honor a ella, tú eres madre de mis hijos, te quiero mucho y respetarla mucho. Y tratarla como un vaso frágil. Ya, con cuidado, paciencia y todo, deben hacer los hombres. Hay también un comportamiento entre los hermanos en la iglesia. Dice, amar uno al otro, ser de un sentido. Una iglesia no puede existir cuando alguien dice así a alguien así. No funciona. Debemos estar de un sentido, un pensar que tenemos la palabra de Dios y nos uno, tenemos el Espíritu Santo que nosotros uno, y la Biblia dice que nosotros todos juntos formamos el cuerpo de Cristo en la tierra. Así tenemos que trabajar juntos y no uno al otro, contra el otro. Hay que tener misericordia, hay que abrir los hermanos que necesitan un lugar para quedarse en la noche, invitar a los hermanos, o si necesitan una cama, acá puedes dormir. Y lo muy importante es servir con sus dones. A cada uno de nosotros Dios ha dado un don, que Él puede hacer una cosa bien. Y con Él debe servir a los hermanos y en la iglesia también. Los jóvenes deben someterse bajo los ancianos, a ellos que tienen más edad, a respetar a ellos y no decir, este abuelo viejo, ¿qué sabe él? O si un hermano viene a una iglesia totalmente chacón y con un traje sucio, no decir, ¿cómo anda este hermano así? Ser humilde y misericordioso y dejar a los hermanos nomás, mostrar amor a ellos. Claro. Ser humildes uno al otro. Y los líderes de la iglesia tienen que pastorar, ver que todos están bien en la iglesia. No deben tocar la plata de los otros en la iglesia. Si alguien quiere dar una ofrenda para algo, es ok, pero no decir, tú tienes que darme plata ahora. Tienen que ser buenos ejemplos. Y todo. Hay una instrucción cómo debemos comportarnos contra el gobierno. Hay que someterse bajo las leyes y instituciones del gobierno o del país donde vivimos también. No ser rebelde como un revolucionario. Claro. Cuando las leyes son así, son así. Hay que aceptar. Ya, de veces es muy difícil
imaginamos el tiempo de los nazis en Alemania, estaba muy difícil para los hermanos, porque el gobierno estaba totalmente diabólico. Y mi abuelo estaba creyente también, y él dijo, con la partida de los nazis no compartimos. Pero él fue a la guerra como el gobierno mandó. Y eran algunos hombres en el ejército que dijeron, no, este gobierno no sirve a nada, vamos a quitar al Hitler la vida. Y él ya pusieron una bomba en la casa de Hitler y la bomba explotó, pero Hitler no estaba. Y todo resultó muy, muy mal. El gobierno mató ellos que hacen el atentado. Toda su familia tuvo que ir al cárcel porque en ese tiempo si alguien hizo algo mal, la familia también tuvo que ir al cárcel. Y así por involucrarse al mismo en esta cosa de hacer las cosas por su manera, ellos hicieron un gran daño a sí mismo y a su familia. Así es mejor esperar el tiempo de Dios que ya ha planificado este gobierno va a acabarse en este año. Así es de veces mejor orar para el gobierno y esperar cómo hacer una revolución. Y se tiene que ser consciente que ningún gobierno en el mundo tiene poder si Dios no permita. Y Dios llamó también a Nebuchadnezzar, un rey muy malo en el antiguo, su siervo, porque él hizo que Dios planificó. Así, ninguna persona en el mundo tiene un poder si Dios no permite. Y así hay que someterse nomás, orar por ellos si se piensa que son equivocados y dejar a Dios hacer las cosas según su manera. Este es también en el trabajo, el Pedro escribe también, hay que someterse a su jefe, obedecer y ser humilde. Ya, ¿y qué es la motivación de hacer todas estas cosas? ¿Qué es el motor que empuja al carrito? Escribo el Pedro también algunas cosas. La motivación más importante es la salvación, porque es tan valoroso. Y hay una canción que dice, ¿cómo puedes pecar sin temor ante Dios? Cuando tú piensas que tú vas al infierno, ¿por qué no te da horror a pensar que este va a ser tu final? ¿Cómo se puede vivir sin pensar que vamos al infierno si no tenemos la salvación? Así la salvación siempre es la motivación más grande. Y el ejemplo de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? Cristo murió sin pecado. Él se quedó en silencio cuando le maltrataron y no se defendió, aunque tuvo el poder. Y hoy Cristo es el pastor de nuestra alma. Así, pensar en Cristo, cómo Él vivió, que Él predicó, que Él sufrió, nos debe dar mucha motivación de elegir este camino. Y también una motivación es el juez que Cristo va a poner en la tierra. Nosotros tenemos que ser conscientes, al final del tiempo Jesús va a venir como juez. Y esta tierra y este cielo es cuidado para la juez que Cristo va a poner en la tierra. Cuando es muy tranquilo hasta ahora, no significa que este juez no va a venir. Es solamente la gracia de Dios que Él se demora un poquito. Pero un día Él va a venir como un ladrón en la noche. Y ellos que no recibieron a Cristo y el perdón del pecado, para ellos va a ser un día horrible. Y en la carta de Pedro, él habla de algunos jueces que ya estaban en el Antiguo Testamento. Y cuando Dios puso un juez sobre los ángeles rebeldes, que ellos tuvieron que irse al
desde el cielo, y Sodom y Gomorra, y el tiempo de Noé, donde toda la humanidad murió, solamente 8 personas sobrevivieron. ¿Cómo va a ser Dios distinto como la humanidad hoy? Así en este juez, Él va a castigar y condenar fuerte. Y otra motivación son los ejemplos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se lee cómo la gente vivieron, cómo Dios era fiel con ellos, cómo Él ayudó. Así las historias del Antiguo Testamento también son motivación. La otra pregunta, ¿se puede meter que se está en este camino? Se puede tomar una vincha y ver, este es el camino correcto o no, o como un economista tomo una calculadora, tuvimos este éxito en el negocio, no, tuvimos mucho pérdida, fracaso en este negocio. Así nosotros nos preguntamos, ¿se puede medir la meta de este negocio o de esta gestionación de la vida? Y el Pedro menciona 9 puntos donde se puede medir esta meta. Lo muy interesante es, el Pablo habló de nuevos frutos del Espíritu y el Pedro también pone 9 metas. Also 9 medidas, como un litro es un litro, el Pedro tiene también estas medidas para ver si un cristiano está un cristiano o no. El Pedro dice diligencia, fe, virtud, conocimiento. Also conocimiento no es leer mucho libro y aprender muchas cosas, conocimiento de Dios, que yo sé quién Dios es y Él sabe que yo soy. Templanza, paciencia, piedad, amor fraternal y caridad. Vamos a repetir una vez porque es muy importante. Diligencia, fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, amor fraternal y caridad. En la carta que Pablo escribió, estas cosas son agrupadas en 3 partes. En la carta de Pedro desarrolla la cosa así que una fruta resulta de la otra. Cuando tenemos diligencia, tenemos fe. Cuando tenemos fe, tenemos virtud. Cuando tenemos virtud, tenemos conocimiento. Cuando tenemos conocimiento, tenemos templanza. Cuando tenemos templanza, tenemos paciencia. Cuando tenemos paciencia, tenemos piedad. Cuando tenemos piedad, tenemos amor fraternal. Cuando tenemos amor fraternal, tenemos caridad también. Así explica Pedro la cosa, pero resulta en lo mismo. Ahora el Pedro dice también, ¿qué hacemos cuando no tenemos estas cosas? Pero Pedro dice, es muy fácil que tú tienes que hacer cuando tú no tienes estas cosas. Tú tienes que ir a Dios y tomar otra decisión del perdón del pecado y el renacimiento. Hacer la decisión que yo soy cristiano firme otra vez con Dios. Cuando yo veo, me pensé cristiano, pero cuando yo leo las cosas no soy tan segura. Así hay que ir donde Dios, arrepentir sus pecados, recibir a Cristo otra vez y ocupar toda la voluntad, toda la mente, todo su ser para estar claro en esta cosa, que yo recibe a Cristo porque yo quiero ser cristiano y me arrepiento de todo que yo hice mal en mi vida y yo sé que el único camino que hay para mí es Cristo que murió en la cruz para mí. Y cuando no se entiende y tiene dudas, decir otra vez, orar, que hasta se está claro en su mente, yo soy cristiano y yo ando en el camino del Señor
y después yo voy a tener también estas virtudes. Y se empiezan poco a poco, empiezan con la diligencia y la fe y la virtud, y así se desarrollan las cosas. Y así se pregunta, ¿hay un riesgo cuando gestionamos la vida así? ¿Quién garantiza que tenemos éxito con esta vida así? ¿Quién garantiza que vamos a ir al cielo? Se puede decir mucho, pero ¿dónde está la garantía? Es cuando yo pone un plato en el banco me ha dado un contrato, tú pusiste este plato así, y así yo puedo ir con mi tarjeta de banco o algo al banco y retirar mi plata. Y cuando una persona toma un préstamo hipotecario, ellos firman con el banco que la casa es la garantía. Si la persona no paga, el banco va a quitar la casa. Ja, la garantía en todo este es la palabra de Dios. Y Pedro escribe acá al principio que la palabra de Dios es eterna. El pasto, las flores, todo que está en la tierra va a acabar, pero la palabra de Dios va a estar para siempre. ¿Cómo podemos saber esto? Todas otras religiones se cambiaron con el tiempo. Los romanos tuvieron al principio estos dioses y después tomaron otros dioses y dejaron este dios, y todas otras religiones se cambian con el tiempo. Pero la Biblia que tenemos hoy es el mismo como tuvieron los judíos en el Antiguo Testamento y ya tiene 2000 años sin cambiar. Así podemos tener la seguridad que la Biblia es la palabra de Dios. Y Pedro dijo, yo he hablado con Cristo, que él me dijo, yo escuché una voz del cielo, y toda la enseñanza de la Biblia está nunca escrito por la voluntad de un hombre o ser humano, pero hombres santos hablaron provocado por el Espíritu Santo. Also, seres humanos que estaban totalmente entregados a Dios recibieron la palabra por el Espíritu Santo y escribieron. Así sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y en esta cosa hay también enemigos. En este gestionar de vida hay enemigos que son el diablo. Y por eso Pedro dice, resiste al diablo porque él anda como un león y prueba quién puede comer. Así, en esta forma de gestionar su vida, siempre hay que ser consciente que hay un diablo que es escrito como un león que hace ¡Wah! Él solamente, ¿quién puede comer? Así siempre sea atento. Los enemigos también son las falsas profetas. Y ellos que dicen que no hay Dios. Ellos, los burladores, que dicen, tú esperas desde 2000 años hasta Cristo viene y todavía esperas. Estos son los burladores. Pero con ellos no tenemos nada en común. Y el Pedro dice que la gente de Noé eran burladoras también. Y después todos fallecieron en el agua. Y como yo dije, hay una cuestión de riesgo en esta cosa. Y en este versículo voy a leer otra vez. Y con este terminar. Pedro dice en segunda carta de Pedro 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección,
porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Cuando estaba el día de Pentecostés, Ya. Pedro recibió el Espíritu Santo y todos los otros discípulos también. Y así, por el poder del Espíritu Santo, él se levantó y predicó el Evangelio con fuerza. Así, él no tuvo ningún miedo a enfrentarse a la gente, que ellos saben que es cristiano. Y así, él hizo el ministerio de un apóstol, tuvo también conflicto con Pablo, porque Pedro estaba totalmente en sus raíces judíos, y al final de su vida él estaba crucificado. No como Jesús, porque él dijo, si usted me crucifican, por favor no como el Señor Jesús, pero con la cabeza abajo. Y Pedro, cuando escribió estas cartas, él estaba consciente que él va a ser matado luego. Él escribió en sus cartas, yo sé que mi vida se acaba luego. Y sus cartas son casi su herencia que él dejó a la iglesia como mandamiento, como ellos deben portarse y gestionarse en la vida. La primera cosa es cuando se gestiona algo es qué es la meta, dónde es el punto de salida y dónde es el punto de llegada. Cuando yo planifico algo, yo siempre tengo una meta. Sí. Y así tenemos una meta personal. Este es escrito en 1 Pedro 1. Y este meta personal para nosotros es a tener una herencia en el cielo que nunca se va a acabar. La meta es también a ser fiel hasta el fin. Y otra meta, que nuestra fe sea aprobada, porque solamente una fe aprobada y templada sirve. La salvación de nuestras almas es nuestra meta, que conocemos más de Dios, que recibimos la corona de la gloria, que somos participantes de la naturaleza divina y que arrancamos la perdición. Estas deben ser las metas claras para un cristiano. Esta es nuestra meta, pero Dios también tiene metas. Es escrito en 1 Pedro 2. Dios quiere construir un templo de nosotros, que cada uno de nosotros es una piedra en el templo que Dios va a construir. Y Él quiere que somos sacerdotes santos. Y Él quiere que somos su pueblo, el pueblo de Dios. Y Él quiere que damos con nuestra forma de vivir gloria a Él. Y Él quiere cuando nosotros damos la gloria de Él por nuestra forma de vivir y hacemos cosas buenas, que la gente recibe conocimiento de Dios. Porque cuando la gente ve a un cristiano verdadero que se porta distinto, la gente pregunta, mira, ¿cómo es esta persona así y no como todos los demás? Y esta meta también tuvo gastos. Siempre un proyecto tiene gastos. Y el gasto de esta meta, que nosotros recibimos la vida eterna y que somos pueblo de Dios después, es que Jesús pagó en la cruz con su vida el precio de nuestra salvación. Sin la cruz no podemos hacer nada. Sin la cruz y el arrepentimiento y recibir nuestro Señor Jesucristo como Salvador en el corazón, esta meta nunca vamos a alcanzar. Nunca vamos a ir al cielo por buenas obras o por ser una buena persona. Sin la cruz nunca vamos a tener reconciliación con Dios y nunca vamos a llegar al cielo. Y para cumplir todas estas metas hay una estrategia. Alguien que gestiona un negocio siempre tiene una estrategia. ¿Qué cosas tengo que hacer para alcanzar este grupo de gente con mi promoción o algo así? Aldogues, por ejemplo, tiene la estrategia de vender sus productos en combos. Cuando tú quizás solamente quieres comer
un completo, él te vende también una papa frita y un Coca-Cola, aunque tú no pensaste en una papa frita y un Coca-Cola. Así, alguien que tiene un negocio siempre tiene una estrategia a vender más. Sí. Y así Dios también tiene una estrategia y el Pedro enseña en sus cartas qué estrategia nosotros como cristianos debemos ocupar para alcanzar nuestra meta, pero también la meta de Dios. De estas estrategias se puede leer en 1 Pedro 1, 1 Pedro 2 y más adelante. Al principio, una estrategia es cómo nosotros nos portamos como persona. Los comportamientos personales es ser sobrio, also no emocionarse muchas en cosas, pero ser sobrio y vigilar, ver las cosas con una mente fría, porque cuando alguien me molesta no tener rabia, pero ser sobrio y sabio también a decir, esta persona quiere dañarme, pero en realidad es el diablo que quiere dañarme. Así, tranquila. Otra cosa es cuando tenemos preocupaciones, echar todas las preocupaciones a Él, dejar todo en la mano de Dios, como aprendimos el domingo, no poner nuestra mano en la cosa, sacar nuestra mano, que Dios pone su mano en la cosa. Algo que es importante también es ser santo. Este no significa de andar como santos, este significa ser apartado. El mundo hace su cosa, debe hacer su cosa, no decimos nada, pero nosotros no compartimos en este. Y otra cosa es tener temor de Dios. Dios no es mi amigo. Claro, Él me trata como una amiga en decirme que Él ha planificado en su palabra y todo, pero Él es un Dios santo. Hay que tener mucho respeto de Dios. Y otras cosas son dejar sus deseos carnales. Incluso golosería, todas estas cosas. Y todo que alimenta la carne, dejarlo. La Biblia siempre habla de un hombre carnal y un hombre espiritual, y este siempre están en lucha. El hombre carnal es nuestro ser pecador y el hombre espiritual es el hombre en Cristo. Y ellos, cuando estamos en esta carne, en este cuerpo, siempre tenemos esta lucha. Pero cuando yo alimento mi hombre carnal, él va a tener fuerza, pero cuando yo alimento mi hombre espiritual, el espíritu en mí va a tener más fuerza. Así siempre toma una decisión, yo quiero dar un gusto a mi carne o yo me tomo el tiempo para alimentar mi hombre espiritual, orar, leer la Biblia, meditar en la palabra de Dios también, reflexionar qué he aprendido hoy, qué dice Dios a mí por esta palabra, cómo se puede aplicar esta palabra en mi situación ahora. Así es siempre una decisión. La otra cosa es que ser consciente que se es bienaventurado cuando otros hablan mal de mí. No tener rabia cuando alguien habla mal de mí cuando yo estoy cristiana. Cuando me atacan por mi fe, no por mis malas obras. Ser consciente que este es normal y Que se burlan. claro, y la Biblia dice que nosotros vamos a ser perseguidos y la persecución no siempre es a cortar la cabeza, hay persecución en muchas formas, así no pensar que es algo extraño, tener rabia por eso, ser consciente que esto es algo normal. Y en todas estas luchas ser consciente que Dios está en mi lado. Él nunca me deja, Él nunca falla, Él siempre está conmigo. Cuando toda la gente está mala conmigo, Dios está en mi lado. Y quizás dura un poquito, pero Dios siempre gana. Otra cosa es mi comportamiento en la sociedad. Cuando yo estoy con otra gente, ellos deben darse cuenta que yo soy distinta. Al principio es no hablar mal de otras personas. La otra principio es buscar paz.
cuando alguien absolutamente quiere provocar un conflicto, ser tranquilo y ver si se puede resolver el conflicto y si no, perdonar y dejar a la persona tranquila, no discutir y luchar por todo precio. Y andar honorable, no es importante que otras dicen de nosotros, pero es importante que ellos piensan sobre nuestro caminar y comportamiento. Cuando todo hacemos del otro, ellos dicen, ¿qué es esta persona? Y además dice, es cristiano, ¿cómo puede ser este? Pero cuando nosotros nos portamos bien, siempre son conscientes que hacemos todo que hacemos con el principio de hacer lo mejor con todo. Este es bueno. Y en este se trata también de tratar a otros con respeto, no hacer malas cosas, no ser intruso. Siempre ser dispuesto para contar de su fe si alguien pregunta. No tener vergüenza que es cristiano. Cuando alguien te pregunta, ¿y tú eres cristiano? Decir, sí, yo soy cristiana. Y dejar toda la maldad, la envidia, la hipócrita, hablar mal, las festividades. Nosotros hablemos de las obras de la carne antes. Y que es muy importante cuando alguien nos hace mal, no hace mal en contrario. Es muy importante porque tenemos que ser conscientes que el malhechor solamente es herramienta del diablo. Cuando él hace mal, él es víctima también, como conversamos la última vez. Siempre pensar, esta lucha no es contra la gente, es contra el diablo que siembra el mal en la gente. Y ocupa a la gente como él quiere que no se convierta en el Cristo. En el mundo espiritual es importante de resistir al diablo. Cuando él tienta y ataca, resistir, decir no. De veces hay una situación y se tiene muchas ganas de no comportarse como es escrito acá, pero decir no, así no voy a hacer. Y de veces es importante de no confiar en sus emociones, de ocupar su mente y su voluntad y decir no. Y siempre hay que esperar en la gracia de Dios. Cuando nosotros cometemos un error o cualquier cosa, siempre podemos confiar en la gracia de Dios. La otra cosa es ser humilde bajo Dios. No ser orgulloso y no decir, yo hago mis planes, yo hago mis voluntades. No someterse bajo de Dios en humildad y Él va a darte tu lugar después. Y es importante de buscar la doctrina sana y no falsificada. Hoy en el mundo andan muchos profetas falsos que predican y predican, pero cuando se abra la Biblia, ¿es este correcto que ellos dicen? Y la única para preventar prevenir es tomar la Biblia, abrir la palabra de Dios y leer qué es escrito, qué dice Dios. Y cuando cuesta entender, siempre tenemos el Espíritu Santo que revela. Y Dios dijo a ellos que no son tan inteligentes, que no estudiaron teología y todo. A ellos Él va a revelar. Así, cuando cuesta aprender, el Espíritu Santo revela todo. Y ahora vienen algunas instrucciones particulares. Cómo se deben comportar las mujeres. Ellos deben someterse bajo su marido, pero se puede pensar, ¿oh, cómo? ¿Y cuando el marido es malo? Pero acá es escrito para que el marido que no es creyente sea ganado para Dios. Esta es una instrucción clara y cuesta de veces. Pero de veces justamente en este punto Dios aprueba a la mujer. Si ella es rebelde contra su esposo, la bendición se quita.
Y cuando ella es rebelde y discuta con su esposo, este es un comportamiento malo que no gusta al Señor. Cuando nosotros tenemos un conflicto, cuando el Leo piensa así y yo pienso así, yo no digo nada, pero yo voy en mi pieza y oro que Dios revela su voluntad. Y así no tengo que discutir con el Leo porque Dios va a revelar su voluntad. La otra cosa es ser un poquito consciente cómo se vestía. Una mujer cristiana puede usar rositoro, pero no sobre todo. Se puede ocupar maquillaje, pero decente. Hay mujeres que se pintan como loca y usan mucho oro y un cortito que se ve todo. Y este no conviene a una señora cristiana o una señorita cristiana. Se puede ser linda y todo. Yo no uso maquillaje porque yo pienso, cuando Dios quiere que yo soy colorada, Él me ha dado color. Así, ¿para qué usar maquillaje? Pero cada según su gusto, solamente es importante de no ser extremo en la maquillaje, en el maquillaje, en las ollas y todo. Ya. Y siempre ser consciente, el adorno más importante de una mujer es un espíritu manso y tranquilo. Este es el adorno de la mujer, dice la Biblia. Pero los hombres tienen también instrucciones. Ya, ellos deben dar honor a su esposa, no tratarla como un trapecero, pero da honor a ella, tú eres madre de mis hijos, te quiero mucho y respetarla mucho. Y tratarla como un vaso frágil. Ya, con cuidado, paciencia y todo, deben hacer los hombres. Hay también un comportamiento entre los hermanos en la iglesia. Dice, amar uno al otro, ser de un sentido. Una iglesia no puede existir cuando alguien dice así a alguien así. No funciona. Debemos estar de un sentido, un pensar que tenemos la palabra de Dios y nos uno, tenemos el Espíritu Santo que nosotros uno y la Biblia dice que nosotros todos juntos formamos el cuerpo de Cristo en la tierra. Así tenemos que trabajar juntos y no uno al otro, contra el otro. Hay que tener misericordia, hay que abrir los hermanos que necesitan un lugar para quedarse en la noche, invitar a los hermanos o si necesitan una cama, acá puedes dormir. Y lo muy importante es servir con sus dones. A cada uno de nosotros Dios ha dado un don, que Él puede hacer una cosa bien. Y con Él debe servir a los hermanos y en la iglesia también. Los jóvenes deben someterse bajo los ancianos, los más, a ellos que tienen más edad, a respetar a ellos y no decir, este abuelo viejo, ¿qué sabe él? O si un hermano viene a una iglesia totalmente chacón y con un traje sucio, no decir, ¿cómo anda este hermano así? Ser humilde y misericordioso y dejar a los hermanos nomás, mostrar amor a ellos, ser humildes uno al otro. Y los líderes de la iglesia tienen que pastorar, ver que todos están bien en la iglesia. No deben tocar la plata de los otros en la iglesia. Si alguien quiere dar una ofrenda para algo, es ok, pero no decir, tú tienes que darme plata ahora. Tienen que ser buenos ejemplos. Y todo. Hay una instrucción cómo debemos comportarnos contra el gobierno. Hay que someterse bajo las leyes y instituciones del gobierno o del país donde vivimos también.
no ser rebelde como un revolucionario. Claro. Cuando las leyes son así, son así. Hay que aceptar. Ya, de veces es muy difícil. Imaginamos el tiempo lo de los nazis en Alemania. Estaba muy difícil para los hermanos porque el gobierno estaba totalmente diabólico. Y mi abuelo estaba creyente también y él dijo, con la partida de los nazis no compartimos. Pero él fue a la guerra como el gobierno mandó. Y eran algunos hombres en el ejército que dijeron, no, este gobierno no sirve a nada, vamos a quitar al Hitler la vida. Y ya pusieron una bomba en la casa de Hitler y la bomba explotó, pero Hitler no estaba. Y todo resultó muy, muy mal. El gobierno mató ellos que hacen el atentado. Toda su familia tuvo que ir al cárcel porque en este tiempo si alguien hizo algo mal, la familia también tuvo que ir al cárcel. Y así por involucrarse al mismo en esta cosa de hacer las cosas por su manera, ellos hicieron un gran daño a sí mismo y a su familia. Así es mejor esperar el tiempo de Dios que ya ha planificado este gobierno va a acabarse en este año. Así es de veces mejor orar para el gobierno y esperar cómo hacer una revolución. Y se tiene que ser consciente que ningún gobierno en el mundo tiene poder si Dios no permita. Y Dios llamó también a Nebuchadnezzar, un rey muy malo en el antiguo, su siervo, porque él hizo que Dios planificó. Así, ninguna persona en el mundo tiene un poder si Dios no permite. Y así hay que someterse nomás, orar por ellos si se piensa que son equivocados y dejar a Dios hacer las cosas según su manera. Este es también en el trabajo, el Pedro escribe también, hay que someterse a su jefe, obedecer y ser humilde. Ya, ¿y qué es la motivación de hacer todas estas cosas? ¿Qué es el motor que empuja al carrito? Escribo el Pedro también algunas cosas. La motivación más importante es la salvación, porque es tan valoroso. Y hay una canción que dice, ¿cómo puedes pecar sin temor ante Dios? Cuando tú piensas que tú vas al infierno, ¿por qué no te da horror a pensar que este va a ser tu final? ¿Cómo se puede vivir sin pensar que vamos al infierno si no tenemos la salvación? Así la salvación siempre es la motivación más grande. Y el ejemplo de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? Cristo murió sin pecado. Él se quedó en silencio cuando le maltrataron y no se defendió, aunque tuvo el poder. Y hoy Cristo es el pastor de nuestra alma. Así, pensar en Cristo, cómo Él vivió, que Él predicó, que Él sufrió, debe dar mucha motivación de elegir este camino. Y también una motivación es el juez que Cristo va a poner en la tierra. Nosotros tenemos que ser conscientes, al final del tiempo Jesús va a venir como juez. Y esta tierra y este cielo es cuidado para la juez que Cristo va a poner en la tierra. Cuando es muy tranquilo hasta ahora, no significa que este juez no va a venir. Es solamente la gracia de Dios que Él se demora un poquito, pero un día Él va a venir como un ladrón en la noche. Y ellos que no recibieron a Cristo y el perdón del pecado, para ellos va a ser un día horrible. Y en la carta de Pedro, él habla de algunos
jueces que ya estaban en el Antiguo Testamento. Y cuando Dios puso un juez sobre los ángeles rebeldes, que ellos tuvieron que irse desde el cielo, y Sodom y Gomorra, y el tiempo de Noé, donde toda la humanidad murió, solamente 8 personas sobrevivieron. ¿Cómo va a ser Dios distinto como la humanidad hoy? Así en este juez, Él va a castigar y condenar fuerte. Y otra motivación son los ejemplos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se lee cómo la gente vivieron, cómo Dios era fiel con ellos, cómo Él ayudó. Así las historias del Antiguo Testamento también son motivación. La otra pregunta, ¿se puede meter que se está en este camino? Se puede tomar una vincha y ver, este es el camino correcto o no, o como un economista, como una calculadora, tuvimos este éxito en el negocio, no, tuvimos mucho pérdida y fracaso en este negocio. Así nosotros nos preguntamos, ¿se puede medir la meta de este negocio o de esta gestionación de la vida? Y el Pedro menciona 9 puntos donde se puede medir esta meta. Lo muy interesante es, el Pablo habló de nuevos frutos del Espíritu y el Pedro también pone 9 metas. Also 9 medidas, como un litro es un litro, el Pedro tiene también medidas para ver si un cristiano está un cristiano o no. El Pedro dice diligencia, fe, virtud, conocimiento. Also conocimiento no es leer mucho libro y aprender muchas cosas, conocimiento de Dios, que yo sé quién Dios es y Él sabe que yo soy. Templanza, paciencia, piedad, amor fraternal y caridad. Vamos a repetir una vez porque es muy importante. Diligencia, fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, amor fraternal y caridad. En la carta que Pablo escribió, estas cosas son agrupadas en 3 partes. En la carta de Pedro desarrolla la cosa así que una fruta resulta de la otra. Cuando tenemos diligencia, tenemos fe. Cuando tenemos fe, tenemos virtud. Cuando tenemos virtud, tenemos conocimiento. Cuando tenemos conocimiento, tenemos templanza. Cuando tenemos templanza, tenemos paciencia. Cuando tenemos paciencia, tenemos piedad. Cuando tenemos piedad, tenemos amor fraternal. Cuando tenemos amor fraternal, tenemos caridad también. Así explica Pedro la cosa, pero resulta en lo mismo. Ahora el Pedro dice también, ¿qué hacemos cuando no tenemos estas cosas? Pero Pedro dice, es muy fácil que tú tienes que hacer cuando tú no tienes estas cosas. Tú tienes que ir a Dios y tomar otra decisión del perdón del pecado y el renacimiento. Hacer la decisión que yo soy cristiano firme otra vez con Dios. Cuando yo veo, me pensé cristiano, pero cuando yo leo las cosas no soy tan segura. Así hay que ir donde Dios, arrepentir sus pecados, recibir a Cristo otra vez y ocupar toda la voluntad, toda la mente, todo su ser para estar claro en esta cosa, que yo recibe a Cristo porque yo quiero ser cristiano y me arrepiento de todo que yo hice mal en mi vida y yo sé que el único camino que hay para mí es Cristo que murió en la cruz para mí. Y cuando no se entiende y tiene dudas,
decir otra vez, orar, que hasta se está claro en su mente, yo soy cristiano y yo ando en el camino del Señor y después yo voy a tener también estas virtudes. Y se empiezan poco a poco, empiezan con la diligencia y la fe y la virtud y así se desarrollan las cosas. Y así se pregunta, ¿hay un riesgo cuando gestionamos la vida así? ¿Quién garantiza que tenemos éxito con esta vida así? ¿Quién garantiza que vamos a ir al cielo? Se puede decir mucho, pero ¿dónde está la garantía? Es cuando yo pone un plato en el banco me ha dado un contrato, tú pusiste este plato así, y así yo puedo ir con mi tarjeta de banco o algo al banco y retirar mi plata. Y cuando una persona toma un préstamo hipotecario, ellos firman con el banco que la casa es la garantía. Si la persona no paga, el banco va a quitar la casa. Ja, la garantía en todo es la palabra de Dios. Y Pedro escribe acá al principio que la palabra de Dios es eterna. El pasto, las flores, todo que está en la tierra va a acabar, pero la palabra de Dios va a estar para siempre. ¿Cómo podemos saber esto? Todas otras religiones se cambiaron con el tiempo. Los romanos tuvieron al principio estos dioses y después tomaron otros dioses y dejaron este dios y todas otras religiones se cambian con el tiempo. Pero la Biblia que tenemos hoy es el mismo como tuvieron los judíos en el Antiguo Testamento y ya tiene 2000 años sin cambiar. Así podemos tener la seguridad que la Biblia es la palabra de Dios. Y Pedro dijo, yo he hablado con Cristo, que él me dijo, yo escuché una voz del cielo y toda la enseñanza de la Biblia está nunca escrito por la voluntad de un hombre o ser humano, pero hombres santos hablaron provocado por el Espíritu Santo. Also, seres humanos que estaban totalmente entregados a Dios recibieron la palabra por el Espíritu Santo y escribieron. Así sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y en esta cosa hay también enemigos. En este cuestionar de vida hay enemigos que son el diablo. Y por eso Pedro dice, resiste al diablo porque él anda como un león y prueba quién puede comer. Así, en esta forma de gestionar su vida, siempre hay que ser consciente que hay un diablo que es escrito como un león que hace ¡Wah! Él solamente, ¿quién puede comer? Así siempre sea atento. Los enemigos también son las falsas profetas. Y ellos que dicen que no hay Dios. Ellos los burladores. Que dicen, tú esperas desde 2000 años hasta Cristo viene y todavía esperas. Estos son los burladores. Pero con ellos no tenemos nada en común. Y el Pedro dice que la gente de Noé eran burladores también. Y después todos fallecieron en el agua. Y como yo dije, hay una cuestión de riesgo en esta cosa. Y en este versículo voy a leer otra vez.
y con este terminar. Pedro dice en segunda carta de Pedro 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo quiero que añadir algo. En la mañana yo reflexioné también cómo es de estas personas malas que no pueden sentir arrepentimiento, o vergüenza, que son tan malos en su corazón que su único gozo es dañar a otras personas. Y yo tomé la conclusión, si una persona así escucha la palabra de Dios y dice con su voluntad, no con sus emociones, yo quiero creer en Dios, yo quiero alcanzar esta meta. Esta persona mala, aunque su corazón es totalmente malo y aunque no puede sentir ningún arrepentimiento, ello puede tomar la decisión con la mente y la voluntad. Yo quiero arrepentirme. Y así una persona totalmente diabólica tiene la opción de convertirse en un cristiano solamente cuando una persona tiene ningún sentimiento o una persona tiene demasiados sentimientos. Estas personas tienen que hacer con la mente y la voluntad. Y también las otras personas deben tomar con la mente y la voluntad, no por las emociones. Que no somos como el Jacob que tuvo un sueño y después él se arrepintió de mucho y el día después él olvidó todo. Así, hacer firme cuando Pedro dice, por cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y la elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Acá aparece la palabra procura, no sé cómo se traduce en alemán acá, pero una procura en un negocio es una autoridad. Así tenemos que tomar toda la autoridad sobre nuestra vida que tenemos, porque Dios me ha dado toda la voluntad de decir que yo quiero, decidir que yo quiero. Si yo quiero hacer yo puedo. Hay para todo. Si yo quiero ir a la luna y tengo la plata para pagar la esfera, yo puedo ir a la luna. No hay hay muchas cosas que yo puedo hacer. Así yo tengo mucha voluntad en la vida. Pero esta voluntad yo tengo que tomar a decir, yo quiero meterme bajo la voluntad de Dios que es escrito en la Biblia y yo quiero tomar la decisión de ser cristiano y convertirme a Cristo. Y también puede ser una persona que es totalmente en la mano del diablo. Esta persona puede salir de esta cárcel y recibir a Cristo y después Dios va a transformar a esta persona, que llegan sentimientos, que la persona se convierte en una persona buena después, todas cosas que son necesarias después. Hace Dios. La primera cosa solamente es hacer firme las cosas.